Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios sin resolver más fascinantes y desconcertantes del siglo XX. El caso del hombre de Somerton. Prepárense para un viaje lleno de códigos secretos, identidades desconocidas y preguntas que, hasta el día de hoy, siguen sin respuesta. Todo comienza en la madrugada del 1 de diciembre de 1948 en la playa de Somerton Park, cerca de Adelaida, en Australia. Unos transeúntes descubren el cuerpo de un hombre elegantemente vestido, recostado contra un malecón. A primera vista, parecía dormido, pero la realidad era mucho más sombría. Estaba muerto. El hombre, de unos 40-45 años, gozaba de una excelente condición física. Llevaba un traje de 2 piezas, camisa blanca, corbata, zapatos pulidos, pero curiosamente, todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente recortadas. No tenía identificación, ni cartera, ni dinero, solo unos pocos objetos, un paquete de chicles, un peine, cigarrillos y un billete de tren sin usar para Henley Beach. La autopsia no reveló la causa de la muerte. No había signos de violencia ni de envenenamiento convencional. Los médicos sospechaban de un veneno indetectable, quizás digital o estrofantina, pero nunca se pudo confirmar. Su última comida fue un pastelito llamado pasty, pero no explicaba su fallecimiento. El caso se volvía cada vez más extraño. La policía estaba desconcertada. ¿Quién era este hombre y cómo murió? Meses después, en enero de 1949, un empleado de la estación de tren de Adelaida encontró una maleta marrón que había sido depositada en el guardarropa el 30 de noviembre, un día antes de que apareciera el cuerpo. Sorprendentemente, la maleta pertenecía al hombre desconocido. Dentro, más ropa con las etiquetas arrancadas, herramientas de afilado, un cuchillo y otros objetos personales. Pero de nuevo, nada que revelara su identidad. Un detalle llamó la atención. En algunas prendas había una etiqueta con el nombre T.I. King. La policía buscó por toda Australia y países de habla inglesa a un T. King desaparecido, pero sin éxito. Parecía otra pista falsa. El misterio dio un giro aún más increíble cuando, durante un examen más detallado de la ropa del fallecido, se encontró un pequeño bolsillo secreto cosido en el pantalón. Dentro había un diminuto trozo de papel enrollado con las palabras Tamam Shud impresas. Estas palabras, que en persa significan «ha terminado» o «está finalizado», fueron arrancadas de la última página de una edición muy rara del libro El Rubaiyat de Omar Khayyam. La policía hizo un llamamiento público para encontrar el libro del que se había arrancado el fragmento. Y aquí la historia se vuelve casi cinematográfica. Un hombre se presentó afirmando que, poco después de la muerte del hombre de Somerton, encontró una copia del Rubaiyat en el asiento trasero de su coche, que había dejado aparcado cerca de la playa de Somerton. Alguien lo había arrojado por la ventanilla. Al examinar ese libro, los investigadores encontraron lo que parecía ser un código secreto escrito a lápiz en la contraportada. 5 líneas de letras mayúsculas, con la segunda línea tachada. Expertos en criptografía de todo el mundo, incluyendo los del Pentágono y el MI6, intentaron descifrarlo, pero hasta hoy nadie lo ha conseguido. ¿Era un código de espionaje? ¿Una nota personal? No lo sabemos, pero el libro contenía otra pista, un número de teléfono escrito también a mano. El número pertenecía a una enfermera que vivía muy cerca de la playa de Somerton, a solo unos metros de donde se encontró el cuerpo. Su nombre era Jessica Thompson, aunque en ese momento se la conocía por su apodo, Joe Ann. Cuando la policía la interrogó, Joe Thompson se mostró muy evasiva. Admitió que, durante la Segunda Guerra Mundial, había regalado una copia del Rubaiyat a un oficial del ejército llamado Alfred Boxall. La policía pensó que por fin habían resuelto el caso. El hombre de Somerton
era Alfred Vauxhall, pero la realidad volvió a darles una bofetada. Localizaron a Vauxhall, vivo y sano, en Sydney, y lo más increíble es que aún conservaba la copia del Rubaiyat que yo le había regalado con una dedicatoria personal de ella. El libro del coche no era el suyo. La reacción de Joe Thompson al ver el busto de yeso del hombre de Somerton fue descrita como de shock y casi desmayo, pero negó conocerlo. A pesar de su negativa, muchos creen que mentía y que sabía mucho más de lo que dijo. ¿Por qué protegería la identidad de un hombre muerto? ¿Qué relación tenía con él? Con el paso de los años, surgieron innumerables teorías. La más popular es que el hombre de Somerton era un espía de la Guerra Fría en Australia. En ese momento, era un hervidero de actividad de inteligencia debido a proyectos militares secretos como el campo de cohetes de Woomera. Quizás el código era un mensaje de espionaje, y su muerte, un asesinato por parte de una agencia enemiga. El veneno indetectable y la eliminación de la identidad encajan perfectamente en este escenario. Otra teoría sugiere que era un amante despechado de Joe Thompson. Quizás el código no era tal, sino las iniciales de una frase romántica o de desesperación. Y Tamam Shud ha terminado podría referirse al fin de su relación, lo que lo llevó a quitarse la vida cerca de la casa de su amada. Décadas después, en 2009, Kate Thompson, la hija de Joe, habló públicamente. Reveló que su madre le había confesado que conocía la identidad del hombre de Somerton y que su caso era mucho más complicado de lo que la gente pensaba. También mencionó que su madre hablaba ruso y que podría haber estado involucrada en actividades de espionaje. Esto reforzó la teoría del espía, y el misterio sigue evolucionando. En 2022, un investigador australiano llamado Derek Abbott, que ha dedicado años a este caso, afirmó haber resuelto finalmente el enigma, utilizando análisis de ADN a partir de unos cabellos encontrados en la máscara mortuoria del hombre. Abbott concluyó que el hombre de Somerton era Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico de Melbourne. Webb había nacido en 1905 y desapareció en 1947. Esta identificación parece encajar con algunos detalles. Webb tenía una cuñada llamada Dorothy, que vivía cerca de Adelaida. Además, le gustaba escribir poesía, lo que podría conectar con el Rubaiyat. Sin embargo, esta identificación, aunque es la más sólida hasta la fecha, aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades y lo más importante, no explica cómo murió, por qué estaba en Somerton, ni qué significa el código. La identidad de Carl Webb abre nuevas puertas, pero no cierra las más importantes. ¿Por qué abandonó a su familia? ¿Tenía una doble vida? El misterio del hombre de Somerton es un rompecabezas perfecto. Cada pieza que parece encajar solo revela más piezas faltantes. Un hombre sin nombre, una muerte sin causa, un libro sin dueño y un código sin solución.